Queremos que tu palabra sea sellada en nuestro corazón. Háblanos. Hoy cierro en este momento mi boca y abro mis oídos y abro mi corazón, Señor, y que tu palabra hoy me vivifique y me reanime, Señor, en medio de este mundo, en medio de la aflicción y en medio de los desafíos. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, tomen sus Biblias y quiero que vayamos al libro de Nehemías. Y vamos a hablar algo bien interesante esta mañana, el libro de Nehemías, Antiguo Testamento, Segunda de Crónicas, Esdras y Nehemías, capítulo 4. Vamos a estar ahí esta mañana y gracias por estar participando, gracias por su paciencia. Bueno, a veces nuestro servicio es un poquito más largo, pero bueno, estamos convencidos de que si no es hoy el día del Señor, entonces ¿cuándo? ¿Sí? A veces gastamos más tiempo en otras áreas, no estoy criticando, pero soy respetuoso de eso, pero a veces gastamos más tiempo en una serie de Netflix, ¿cierto? Y dicen, maratonear hoy 4 horas uno ahí pegado, y va y come una rosquita y un helado y vuelve para allá a ver la de Netflix, ¿cierto? Entonces, si no es el día del Señor hoy, imposible. Algo, y digo sí, del pueblo judío antiguo y nuevo, el ortodoxo, el sábado es sagrado para ellos. Y es todo el sábado, ¿sí sabían? No son 2 o 3 horas, es todo el sábado dedicado ¿a quién? A Jehová. Y están ahí, aún más, ellos no salen a la tienda, no hacen nada diferente que leer la Torá, el Tanakh completo si pueden, pero leen la Torá, están en sus oraciones compartiendo el pan y ahí están, sumergidos en oración y cantando salmos. Nosotros tenemos una gracia maravillosa que es el Señor, cuanto más merecemos darle al Señor. Dice Nehemías capítulo 4, vamos al versículo 10, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho y no podemos, ¿qué? Edificar el muro. Ahora, devuélvase un poquito al capítulo 4 y vayan un poquito al versículo 6. Dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo, ¿para qué? Para trabajar. Bueno, del capítulo 4, versículo 6 al versículo 10, no había pasado mucho tiempo y ya la gente estaba, ¿qué? Cansada, estaba desanimada. Hoy vamos a hablar algo que es causas del desánimo. ¿Quién no ha estado desanimado? ¿Quién no? Entonces cambiamos la pregunta. ¿Quién sí ha estado desanimado? Todos. Es humano que suceda y aquí vamos a ver algo con Nehemías y el pueblo que sucedió. Ahora, el desánimo es algo que nos dicen, estoy, como se dice, desalentado, desanimado, estoy sin fuerzas, me falta espíritu y algunos hablan de tirado en el suelo, ¿no? Estoy así, ya, nada que hacer, no puedo hacer más. ¿Y el desánimo puede llegar a su vida? Sí. ¿Y a mi vida? Claro que sí. Y eso es natural. Ahora, veamos algunos ejemplos de hombres que estuvieron desanimados. Cuando usted tenga un problema en su vida, un consejo, un paréntesis, dice, pastor, tengo esta situación en mi vida, ¿qué hago? Busque en la Biblia alguna familia, algún personaje bíblico que haya pasado por la misma situación. Y ahí está, usted lo va a encontrar. Y mire cómo esa persona, cómo ese hombre, mujer o joven actuó. Por ejemplo, ¿cómo vamos cuando un joven sale a la universidad y está en esos ambientes pesados? ¿Qué podemos hacer? Pues miren la vida de Daniel. Daniel se fue a la Universidad Caldea, ¿sí sabían? De Oxford. Ya estaba en Babilonia metido. Era la mejor universidad del mundo. ¿Y qué hizo Daniel? Propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Pero les pregunto, jóvenes, ¿dejó de estudiar? No, porque al final dice que fue encontrado 10 veces más que inteligente. Ahora, entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando tengamos escenarios en nuestras vidas, busquemos la Biblia. Busque la Biblia. ¿Qué pasó acá? Bueno, veamos un solo ejemplo. Vayan conmigo a Jeremías capítulo 20. Dejen ahí en Nehemías, avancen a Jeremías capítulo 20. ¿Quién era Jeremías? Poderoso profeta, ¿cierto?
Jeremías estuvo antes y después del exilio babilónico. Entonces Jeremías predicó diciendo: Israel, vas a ir 70 años a Babilonia. Y también fue testigo y estuvo en la parte cuando ya fueron llevados a Babilonia. Ahora, Jeremías está acá y miren lo que dice Jeremías 20:14. Vayan conmigo un poquito allá atrás. Y dice 20:14. Mire quién habla. Está hablando Jeremías. Y usted dirá, pero esas palabras de Jeremías. Dice: maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. ¡Wow! ¡Qué palabra!, ¿no? Jeremías, anatema. ¿Qué estás diciendo? Bueno, creo que ese día se levantó con el pie izquierdo. Y uno dice, ¿Jeremías se desanimó? Sí, hay muestras ahí. Lean en Job, ¿cierto? Vayan a Job capítulo 3. Bueno, no vayamos tan lejos también. Mira Job. Uno dice, ¡ay, el santo Job! Ese hombre de Dios. Job, antes de los Salmos, por favor, capítulo 3, versículo 3. Mire. 3 al 4. Perezca el día en que yo nací. ¿Quién está hablando? Job. Entonces, ¿uno se puede desanimar? Sí. ¿Jeremías se desanimó? Sí. El mismo Job dice lo siguiente: y la noche en que se dijo varón es concebida, sea aquel día que sombrío y no cuide del Dios desde arriba ni claridad sobre él resplandezca. ¿Estaba desanimado Job? Bastante. Hasta deseó ¿qué? La muerte. Y ahí vemos varios personajes. Ustedes vean la vida de Jonás. Ahí está. David también estaba terrible. Vayan al Salmo 42. Vayan ahí al Salmo 42. Solo unos pequeños ejemplos que tenemos. Salmo 42, versículo 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? ¿Qué estaba pasando en la vida de ahí? ¿Estaba feliz? ¿Estaba escribiendo el Salmo? ¿Qué estaba escribiendo? Uy, estoy ¿qué? Abatido, estoy desanimado. Dice, espera en Dios porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. Y miren el versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? El hombre estaba desanimado, bien desanimado. Y ustedes saben todo lo que pasó con David en su vida personal, de persecución, en su vida familiar, y esas cosas obviamente afectaban la vida de este hombre. Entonces, vemos que sí hay desánimo en la vida de muchos hombres en la Biblia, hombres de Dios, Jeremías, Job, el mismo Jonás se enojó. Vayan a Jonás. Vayan ahí un momentico a Jonás, por favor. Hay algo bien interesante ahí de Jonás. Jonás, capítulo 4, versículo 8. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba estaba bien animado, ¿cierto? El hombre estaba por el piso con el espíritu tirado, sin fuerza, desfallecido. Y mire que Jonás también cayó en esto. Elías y Baal. ¿Recuerdan la historia de Elías y Baal? Bueno, Elías va y le dice a los sacerdotes, a 400 sacerdotes, vamos a hacer una competencia. Fue un poco, lean la historia de Elías y Baal, fue un poco sarcástico, ¿no? Y entonces Elías les decía, hombre, griten más, corran más, lloren más, y bueno, y así fue. ¿Qué pasó en eso? Elías ora a Dios, cae fuego del cielo, consume el holocausto hasta las cenizas propias, y el pueblo cree y dice, Dios, Jehová es Dios. Y Elías dice, qué victoria. Pero al rato, ¿dónde está metido Elías? En una cueva, ¿se acuerdan? ¿Y qué estaba haciendo en la cueva? Desanimado. Jezabel lo estaba, ¿qué? Persiguiendo para matarlo. A raíz de que mató 400, ¿qué? Sacerdotes de Baal.
¿Y qué dice Elías? Señor, solo he quedado yo, solito en este mundo. Yo no voy a hacer más, voy a quedarme en esta cueva hasta morir. ¿Y qué le dice Dios? Oye, sal. Hay más hombres que no han doblado su rodilla ante Baal. Tú no eres el único. Sal, mira, y come, y levántate, y vamos. Y Elías fue reconfortado. Entonces, sí, imagínense, el profeta Elías tuvo desánimo. ¿Cuánto más puede venir eso en nuestras vidas? Ahora, eso no es excusa. Como Elías se desanimó, yo también. No es excusa, es ejemplo. Pero miren lo que pasó en la vida de ellos después del desánimo. ¿Hubo qué? Ánimo. Dios lo reconfortó. Muy bien. Ahí vemos entonces esos pequeños ejemplos. Veamos un ejemplo del Nuevo Testamento, porque de pronto alguien me dirá, bueno, pastor, ya conocemos la vida de Jonás, la vida de Job, la vida de Jeremías, del mismo rey David, de Elías. Si usted quiere verlo allá en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 13 al 18, lea esa historia, no la vamos a leer porque es muy larga, pero dice él su desánimo. Pero vayan a Mateo 11, les voy a mostrar un ejemplo bien interesante. Hay en Mateo capítulo 11, vayan conmigo. En Juan, perdón, Juan capítulo 11. Aquí hay un hombre que se desanima y ustedes lo van a ver por qué. Juan capítulo 11, versículos 2 al 6. A ver, lo tengo por acá. No, Juan, no es Juan, perdóneme. Mateo 11, discúlpeme, Mateo 11. Mateo 11, estamos hablando de Lázaro. Mateo 11, versículos 2 al 6. Al oír Juan en la cárcel, ¿dónde está Juan? Animadísimo, ¿cierto? Uno en la cárcel se anima bastante, ¿no? Poco. Dice, los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Esa pregunta desde la cárcel es de desánimo. ¿Eres el Cristo? Y si eres, ¿yo por qué estoy en la cárcel? Si tú eres el Cristo, ¿yo por qué estoy en la cárcel? Yo soy Juan el Bautista, vos en el desierto. ¿Yo por qué estoy? Y ahí eso es una pregunta de ¿qué? De desánimo, de duda. Y miren lo que dice el versículo. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, y haced saber a Juan las cosas que oís. Anímale, váyanle cuentan que soy yo. Que no importa que él esté en la cárcel, pero yo soy el Cristo. Entonces, vemos a este hombre allí. En ese sentido. Vayan a Mateo 14, 27. Mateo 14, 27. El Señor nos expresa algo maravilloso acá. Mire Mateo 14, 27, dice el Señor. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ¿qué dice? Tened ánimo, yo soy, no temas. Es cuando Jesús anda sobre el mar. ¿Recuerdan esa escena? Y la tormenta y luego aparece el Señor. Pero le dice el Señor, ¿qué? Les dice, ¿qué? Tener, ¿qué? Ánimo. Porque tenían, ¿qué? Desánimo. Entonces, ¿a nuestras vidas puede llegar el desánimo? Claro que sí. Vemos en estos ejemplos que el desánimo puede venir en cualquier momento de nuestras vidas, en cualquier circunstancia, y vemos hombres que fueron presa del desánimo, pero no se quedaron allí. Hay muchas causas del desánimo. La muerte de un familiar, la pérdida de un trabajo, la pérdida económica, la aflicción, el dolor en los hijos, en la vida familiar, el cansancio, la crítica, la burla. Cualquier cosa puede traer desánimo en nuestras vidas, los conflictos en la familia, en el trabajo, en la iglesia. Cualquier situación puede llegar. Un negocio fracasó, también llega el desánimo. Los amigos que se van y no volvieron, eso desanima también. Entonces, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ante el desánimo? Volvamos a Nehemías y volvamos a esa historia para contemplar algo bien interesante. En Nehemías capítulo 4, versículo 10, Nehemías llega y entendiendo un poquito esto, la historia de Nehemías, Ciro el persa da autorización para que los judíos que estaban bajo el dominio babilónico durante 70 años
Ciro el persa, más o menos en el año 537, al mando de Zorobabel, que era del linaje del rey David, Ciro el persa autoriza que estos judíos regresen a Jerusalén después de 70 años de cautiverio. Y esa fue la promesa del Señor para el pueblo de Israel, que volverían. Ahora, más o menos se vuelven 50,000 judíos. Y uno se pregunta, ¿y el resto de millones qué pasó? Bueno, sencillo, se acomodaron en Babilonia. Allí tenían sus negocios, allí prosperaron y dijeron, ¿para qué volvemos a Israel, a la tierra de Israel? Y se quedaron. Solo 50,000 viajaron. Esdras, el escriba, hace un viaje en el año 465, que es el segundo grupo que avanza y se establece allí en Jerusalén. Y comienzan la obra. Esdras era un escriba. Comienzan a reconstruir, pero se quedan a mitad de trabajo. Se cansan, se desaniman. Y luego viene Nehemías aquí en el año 445, casi 20 años después del regreso de Esdras. 20 años después aparece en el escenario Nehemías, y es el tercer grupo de judíos que llegan. Y cuando llega Nehemías se encuentra ¿qué? Un desastre. Totalmente la tierra, destruido el templo, las murallas a medio terminar, los enemigos por todos lados, las fieras, y Nehemías dice, hay que trabajar. ¡Ánimo! Y miren el versículo, capítulo 4, versículo 6, dice que hay ánimo, ¿para qué? Para trabajar. ¿Qué hizo Nehemías? Trajo ánimo, inyectó ánimo al pueblo, de tal manera que el pueblo comenzó a trabajar. Pero el versículo 10 aparece ahí. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos ¿qué? Edificar el muro. Primera causa del cansancio está ahí en el versículo del desánimo. El versículo se llama el cansancio. ¿Usted se puede cansar? Claro que sí. Claro que sí. ¿Las fuerzas lo pueden abandonar? Claro que sí. ¿Usted puede cansarse? Sí. Tenga mucho cuidado con el trabajo excesivo. Dice aquí que comenzaron a trabajar y las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho. Habían trabajado tanto en exceso, sin regulación, que se cansaron. Entonces hay que tener mucho cuidado porque una de las primeras causas de desánimo es el cansancio. ¿Qué está diciendo el versículo? Que hay que descansar. Usted está trabajando en la obra del Señor, debe tener tiempo para un descanso. Está trabajando secularmente, saca tiempo para un descanso. Yo cometí un error en mi vida, terrible, terrible. Durante muchos años como pastor no salí a vacaciones y pagué el precio. Y eso, uno paga el precio de esas decisiones. Entonces yo decía, no, pero ¿cómo bajo la iglesia? ¿Cómo me voy? Y la gente y la cosa y aquí y allá. Durante muchos años, más de 15 años, y mi esposa es testigo, durante el tiempo de anterior iglesia y al comienzo de esta iglesia que el Señor nos puso, no salí a vacaciones. Y eso pasa factura, hermanos. Y me pasó factura. En mi salud y en mi familia. Descanse. Saquen tiempo para sus hijos. La obra del Señor, claro, amén. Pero aquí nos está diciendo que cuando trabajamos en exceso, ¿qué hace? Nos desanimamos. Hay una cosa que se llama la enfermedad o el síndrome de fatiga crónica. Eso ya está diagnosticado, dado en medicina. Y es cuando el exceso de trabajo bajo un gran estrés produce un gran tipo de enfermedades y síntomas. Se llama el trabajador quemado. Ya no rinde más. Hay que dar espacio. ¿Quién nos dio ejemplo de eso? Mire, vayan conmigo a Marcos capítulo 6. ¿Quién más que el Señor Jesucristo nos enseña eso? Miren Marcos. En Marcos capítulo 6, vayan conmigo. Versículos 30 y 31. Marcos, ok. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo, ¿qué? Venid vosotros aparte a un lugar
desierto y descansad un poco. El Señor sabe que nuestra biología necesita descanso. Buen sueño, buena comida, ejercicio, estilo de vida sano. Pero el descanso es vital para que con nosotros podamos servirle al Señor 100%. El Señor lo sabía. Los apóstoles trabajaron. Y a veces uno es, bueno, los que me incluyo, tenemos un alto sentido de responsabilidad. Uno es obsesivo y no deja de trabajar y no deja de hacer y trabaja y trabaja, pero cuando miro hacia atrás, miro que cometí muchos errores en mi vida en ese sentido. No le di descanso a mi esposa, a mis hijos, porque estaba haciendo la obra de Dios. Amén. Pero el Señor dice, venid y descansad un poco. Por eso una de las causas del desánimo es ¿qué? El cansancio. Ya no puedo más. La obra me agobia, estoy cansado, desanimado. Pero cuando uno descansa, llega con ¿qué? Nuevas fuerzas, renovado. Hermanos, descansen, pero vuelvan a la iglesia. Pero vuelvan a la iglesia. Pastor, nos vamos a ausentar 3 semanas, nos vamos a un tour por Islas Griegas, Turquía, Melgar, Tocancipá, Villapinzón, no sé a dónde vayan. Disfrútenlo. Vayan con sus hijos, hagan lo que no han podido hacer, háganlo, se lo dice su pastor, que por muchos años cometí ese error, a mea culpa, y pago ahora un precio alto en eso. Tengo que admitir. Pero la gracia de Dios me permitió ahora empezar a mirar eso de otra manera. Debo descansar con mi familia. Y el Señor nos dijo, venid, descansad un poco, pero vuelvan a la iglesia, ¿sí? No se vayan a quedar descansando, que el pastor dijo que yo estaba muy cansado, entonces voy a dar de tocar el piano, entonces pastor, me va a tomar un año sabático. Estoy muy cansado, este año no va a hacer nada el Señor. No, todo en su proporción. Entonces, vuelvan a la iglesia. Eso me recuerda cuando Pablo habla allí en 1 Corintios capítulo 7, cuando habla de la vida matrimonial. ¿Recuerdan? Si se ponen de acuerdo en no tener intimidad, dice la Biblia, ¿sí? Sea en mutuo acuerdo y para ¿qué? La oración. Y luego vuelvan ¿qué? A juntarse para que Satanás nos ¿qué? Tiente. Entonces, mire que en la vida matrimonial, ese descanso, y algunos codean, sí, hay que descansar. Hay que descansar. Entonces, ese descanso que dice Pablo, dice, pero después el ejemplo mío es, vuelvan a juntarse, es decir, descansen, pero vuelvan a la iglesia. ¿Qué hizo el Señor con los apóstoles? Descansen un poco y los dejó ahí sentados. Dijo, muchachos, ¿ya comieron? ¿Ya durmieron? Sí, Señor, ¿están listos? ¿Ya se bañaron? Sí, Señor. Bueno, ¿qué sigue? Vámonos para acá, para Capernaum, para Tiberias, vamos a trabajar. Entonces, hermanos, pues la primera causa de desánimo se llama el cansancio. Veamos la siguiente, por favor, ahí en el versículo 10 también. Dice, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es ¿qué? Es que mucho. Otro problema que tenemos que causa desánimo en nuestra vida son los escombros. Nehemías llega y los trabajadores dicen, pero mire, toda esa mano de tierra, piedra, no, eso ¿cuándo vamos a terminar? Eso los desanimó. Aunque algunos ya habían descansado y habían comido, dijo, no, es mucho trabajo. Y hay cosas en nuestras vidas, escombros que aparecen en nuestras vidas que nos desaniman. Demos algunos ejemplos. Por ejemplo, los amigos. ¿Eso es un escombro? Claro. ¿Por qué? Porque ese es un estorbo que debilita la vida de fe. Los escombros no permitan que su fe crezca. Dicen, no, yo ya no puedo más, estoy desanimado. Y esos escombros crecen y esos amigos son un estorbo y un escombro en su vida. Número 1. Número 2, los falsos maestros. Son escombros que no le permiten a usted crecer. Mire Gálatas capítulo 5, vayan conmigo allí a Gálatas. Cuando escuchamos mala doctrina, son
estorbos y escombros en nuestra vida de fe. Mire, Gálatas capítulo 5. Vayan conmigo, por favor, allí a Gálatas. Capítulo 7, capítulo 5, versículo 7. Vosotros corríais bien. Estabas haciendo bien tu trabajo. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? ¿Quién? ¿Quién estorbó? Miren lo que dice aquí a Pablo. Dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda que toda la masa. Y Pablo dice, ¿quién nos estorbó? ¿Quién fue ese escombro que no permitió que tu vida creciera? Los falsos maestros, la levadura que se mete en nuestras vidas. Entonces, fíjense que no son solo los malos amigos como un estorbo, escombro, sino los falsos maestros cuando yo permito que filosofías humanísticas entren y son un estorbo para mi vida de fe. Veamos otro, Satanás. Satanás es otro escombro. ¿Qué dice 2 Corintios capítulo 2, versículo 11? Léalo conmigo. 2 Corintios 2, 11. ¿Alguien lo tiene? Lo puede leer. Dice, para que Satanás no gane ¿qué? Ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus estorbos o sus escombros, sus maquinaciones. Entonces, mire que Satanás trabaja en esa área también. Entonces, cuando comenzamos a hacer la obra en la vida personal, en la vida familiar, en la vida de la iglesia, no solo el cansancio es una causa de desánimo, sino los estorbos, los escombros que aparecen en nuestras vidas y decimos, no sigo. Eso debilita nuestra fe. Ahora, miren otro que me parece muy interesante. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Primera de Juan 2, 15. Ustedes van a encontrar ahí un estorbo y ese estorbo, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. ¿Quién es ese estorbo o ese escombro? Nosotros mismos. Nosotros mismos nos convertimos en escombro o en estorbo y eso debilita nuestra fe. Mire lo que dice en Primera de Juan 2:15. No améis al escombro. ¿A quién? Al mundo. Esos son escombros inmensos, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, ¿qué dice? No está, ¿qué? En él. En él. Fíjense, entonces, de esta manera podemos ver y evidenciar cómo esos escombros crecen de esta manera y debilitan nuestra fe. Lucas capítulo 17, vayan conmigo allá, Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, versículos 1 y 2. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, va a haber escombros, va a haber estorbos, mas hay aquel por quien, ¿qué? Bien. Va a haber, pero cuidado que usted no sea un generador de eso, que usted no sea un estorbo o un escombro en su propia vida, en su familia o en su iglesia, porque eso acaba y debilita la fe. Causa número 2 en cuanto al desánimo. Número 1, el cansancio. Descanse, pero siga trabajando para el Señor. Número 2, los escombros que estorban su vida de fe. Quítelos. Sáquelos de su vida. Cuando ellos fueron a construir, volvamos a Nehemías, por favor. Cuando ellos fueron a construir el muro, ¿qué hicieron? Retomaron el trabajo, si ustedes lo leen, y comenzaron a quitar todos sus escombros, porque los escombros no permitían que edificar el muro. No dejaban echar bien los cimientos ni poner bien piedra sobre piedra. Si usted no quita el escombro, no puede edificar. Es imposible. Nehemías dijo, hay que quitarlo, pero es mucho, pero hay que hacerlo. Si no, no vamos a poder lograr hacer la obra. ¿Y qué le dijo Nehemías? Ánimo, quite ese mal amigo, ese mal hábito que usted tiene, esas falsas doctrinas, sáquelo de su vida y usted mismo saque de su vida esos estorbos que no le permiten servir al Señor. Mire,
Ahora, veamos el tercero. Los enemigos. ¿Los enemigos nos pueden debilitar o producir desánimo? Claro que sí. Vayan conmigo a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Tenemos un enemigo que nos desanima. ¿Quién es? Satanás. Dice que él vino ¿a qué? A robar, a matar y a destruir. ¿Era diferente en la vida de Nehemías? No, regrese a Nehemías capítulo 4, versículo 11. Mire lo que dice aquí bien interesante. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Cuando llegó a los oídos del pueblo esta amenaza, el pueblo ¿qué hizo? Se desanimó. Entonces Nehemías dijo, ¿están cansados? Sí, descansen y tomen fuerza. Listo, estamos listos. ¿Hay mucho escombro? Listo, saquémoslo ya. Saquemos estas cosas que no deben acá. Listo, ¿estamos listos? Sí, pero ahora vino ¿qué? Un enemigo, una amenaza. Y esa amenaza entonces lleva a que el pueblo se desanime. ¿Quién estaba detrás de eso? Satanás. ¿Qué dice Satanás? Que él viene a su vida ¿qué? A matar, a robar y a destruir. Es una amenaza latente y es una persona real. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer para vencer el desánimo? ¿Qué hacemos? Volvamos a Nehemías, por favor. Ahí en Nehemías, volvamos, versículo 14. Leamos los siguientes versículos. Versículo 12, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por la parte baja del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, usa el pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con ¿qué? Sus arcos. Cuando hay desánimo, hay que actuar. ¿Qué hizo Nehemías? ¿Oró? Claro que sí, pero luego que le dijo, familias, dicen que nos van a amenazar, entonces tal familia se va a tal parte del muro, está a tal parte del muro, está a tal puerta de la entrada, y distribuyó el pueblo. ¿Para qué? Para defenderse. Pero ahí no queda todo. Mire el versículo 14. Lo que hace Nehemías diciéndoles, volvamos a la perspectiva de Dios. Volvamos a la perspectiva de Dios. Si usted está desanimado, no se podrá animar solo, o reanimarse solo, o reconfortarse solo. No lo puede hacer. Si tiene que mover escombros, tiene que moverlos con el poder de Dios. Si usted tiene un enemigo, tiene que combatirlo con el poder de Dios. Nehemías sabía eso, lo entendía eso y le transmitió al pueblo. Solos no podemos, pero con Dios todo es posible. Mire el versículo 14 y dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no, ¿qué dice? No temáis. Primera recomendación. ¿Qué hay que hacer cuando viene el desánimo? No tema. No se deje derrotar por el desánimo. Primera recomendación, dice, no temáis delante de ellos. Y luego la segunda dice, acordaos del Señor, que es ¿qué? Grande y temible. Cuando usted está desanimado, tiene que volver a la perspectiva de Dios. Y la perspectiva de Dios es, acuérdese quién es Dios. Usted tiene un Dios grande y temible. Y eso nos lo dice el salmista. Mire el Salmo 103. Vayan ahí un momentico, le regalo ese versículo. Salmo 103. Mire lo que dice acá. Salmo 103, versículos 1 al 5. Bendice mi alma a Jehová. Sí, vayan conmigo ahí. Salmo 103. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo y mi ser. ¿Qué? Su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová. ¿Y qué dice? Y no olvides ninguno de sus ¿qué? Beneficios. Nehemías le dice al pueblo, vuelve a la perspectiva. ¿Están desanimados? Sí, hay mucho trabajo, los enemigos, estamos cansados. Y dice, cuidado, no olviden, vuelvan a mirar a Dios, vuelvan sus ojos a fe de Cristo. No olviden ninguno de sus ¿qué? Beneficios. Tenemos un Dios grande y poderoso, temible. Nehemías lo centra y le dice, puede haber un gran desánimo, pero tenemos un gran Dios.
Puede haber enemigos, pero ya son derrotados. Cristo lo derrotó en la cruz, ¿sí o no? A Satanás. Entonces, viendo la perspectiva de Nehemías, dice, volvamos a mirar a Dios. Y el versículo final, vamos a Nehemías ahí, versículo siguiente, dice, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. Y luego dice, ¿qué? Y pelead. 3 recomendaciones que hace ahí. Ese es un desafío. Peleen la buena batalla. Y voy a leer algo que es muy lindo. Vamos a leerlo. Pelear por qué o para qué o cómo así. Y miren lo que les dice Nehemías acá. Este versículo, si usted quiere resubrayarlo ahí, ponerlo, les hace un desafío. ¿Están desanimados? No teman. Segundo, acuérdense que Dios es grande y temible. Y tercero, Dios está con nosotros. Nunca olvidemos de sus beneficios. Y les hace desafío, peleen, pero peleen porque mire el versículo, léanlo conmigo ahí. Dice, pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Qué le dice Nehemías? Hay que pelear por la familia. Pastor, estoy desanimado. Tienes unos hijos, tienes una esposa. Caballeros, nosotros fuimos llamados a ser ¿qué? Protectores y proveedores. ¿Y solo eso? Sacerdotes. Nuestra vida puede llegar desánimo, sí, pero ¿qué tenemos? Tenemos que pelear por nuestras familias. Caballeros, usted no puede tirarse en la cama y decir a la esposa, hasta aquí llegué. Y como esos muñecos de aire, y pasan los días, y pasan los meses, y tú sigues diciendo, amor, sigo desanimado. No. ¡Pelead! ¡Pelead! ¿Qué dice Nehemías? Pelead por tu familia, por tus hijos, por tu esposa. Nehemías se paraliza de esa manera, lo expresa de esa manera. No seáis cobardes. Portaos varonilmente, como dice Pablo. Pelead por tu familia, por sus hijas, su casa, su pueblo. Peleen por esta iglesia. Peleen por sus familias. Peleen por sus hijos. El desánimo va a llegar, sí, pero hay que pelearlo, hay que guerrearla. No hay que dejarnos tirados en la cama sin fuerza y ahí pasan los meses y después vienen las pepitas para la depresión y luego la pepita para dormir y luego para despertar y luego para comer y luego para... Bueno. No. El principio aquí es, no olvidemos, la perspectiva nuevamente es Cristo, es Dios. Entonces terminamos ahí con el versículo siguiente. Miren ahí el versículo 15. El segundo desafío. Primer desafío, peleen. Y el 15, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido. ¿Qué habían entendido? Que el desánimo no es bueno. ¿Cierto? ¿Qué dice ahí? Que habían entendido, ¿cierto? Entonces, cuando ellos entendieron que nosotros entendimos que no nos vamos a desanimar, que aunque tengamos cansancio, vamos a seguir, que aunque haya mucho escombro, lo vamos a quitar, y aunque tengamos enemigos, vamos a pelear. Cuando entendieron eso, mire el resultado. Mire el resultado. Cuando usted hace eso en su vida, mire lo que pasa. Versículo 15. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido. Ahora, ¿qué enemigos tenemos nosotros? Dice la escritura que hasta los de la propia casa, ¿cierto? Voy a dar un pequeño paréntesis acá que tengo el tiempo aquí apenas. Miren, a veces dice, ¿usted es creyente? Sí. ¿Y cómo va todo? ¿Y cómo va el ánimo? ¿Y qué hacen la gente? Yo no quiero ser cristiano, porque ese ánimo que me contagia, yo no quiero ser cristiano. Nosotros tenemos que pelear la buena. Eso es lo que hablaba Pablo. Pelea la buena, pero la buena, no la mala. Pelea lo que tienes que pelear. Y terminamos y cierro ahí el paréntesis. A veces nuestras familias miran hasta dónde está nuestro ánimo. Pastor, pero uno es humano. Sí,
Elías también, pero ¿qué hizo? Se puso en sus dos pies y fue a predicar. Job, ¿qué hizo? Lo mismo. Jonás hizo lo mismo. ¿Ok? David se quedó ahí tendido. No, vemos que David al final su vida fue restaurada y tiene una promesa. Jesucristo se sentará en su trono y permanecerá para siempre. Entonces el desánimo no puede destruir nuestras vidas, no puede desaparecernos como familia ni desaparecernos como iglesia. Y mire lo que pasó cuando usted logra eso, versículo 15. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos algunos al muro. ¿Qué dice su Biblia? Todos. Cuando usted entiende y entiende esta mañana que aunque venga el desánimo, Cristo está a su lado. Cristo pelea la buena batalla. Cristo le ayuda a quitar esos escombros. Cristo le da ánimo en medio de su cansancio, le revitaliza, le da salud, le da nuevas fuerzas, alcanza. De tal manera que nosotros no podemos tener una excusa, pastor, estoy desanimado. Amén, hermano. Y me puede decir, pastor, estoy como Elías. Muy bien. Pero ¿cuánto tiempo estuvo Elías en la cueva? Muy cortico. Y Dios lo alimentó, lo animó, le dijo, Elías, hay más de 30,000 hombres afuera adorándome. Me faltas tú. ¿Y qué hizo Elías? Salió. Siguió haciendo la obra. No permitió que el desánimo devorara su vida espiritual y acabara su vida espiritual. ¿Cuántos hermanos se han ido de la iglesia por desánimo? No, pastor, es que ya esa cruz me pesa mucho. Yo se la dejo ahí en la iglesia y me fui. No, hay que seguir adelante. Y entonces termino acá. Nos volvimos, ¿qué dice? Todos al muro, cada uno a qué? A su tarea. Y mire el versículo, desde aquel día, entonces mire lo que pasa acá. El resultado no es solamente ya todos vuelven a la tarea, sino hay un cambio de actitud. Cuando usted permita que la palabra de Dios, que Cristo inunde su vida y que Dios le revitalice, usted cambia de actitud y de pensamiento. Porque es que hay un problema, recaemos en el desánimo, ¿cierto? Un domingo voy, otro domingo no. Este domingo tal vez, el otro no. Y pastor, ¿hay tinto el domingo? No. Entonces este domingo no voy. Y viene vamos como veletas, pero tiene que haber un cambio de actitud. Cuando usted lee estos versículos, cuando entiende que el desánimo es una realidad, pero una realidad que podemos combatir y superar por medio de Jesucristo y que podemos tener victoria y volver a la tarea y al muro, hay un cambio de actitud. Versículo 16. Desde aquel día, la mitad de mis siervos, ¿qué dice? Trabajaba en la obra y la otra mitad tenía ¿qué? Lanzas. ¿Cambió la actitud? Antes, ¿cómo estaban? Todos sentados sobre una piedra diciendo, estamos cansaditos. Estoy cansadito, pastor. Aquí estoy, para que un hermano me traiga el tintico y el arepita que me dan los domingos. Aquí estoy, pastor. ¿Cambió la actitud? Dice que a partir de ese momento, dijo, la mitad trabaja y la otra mitad defiende y en la noche hacemos cambio de turno. ¿Cambió la actitud? Claro que sí. No permitieron que el desánimo inundara sus vidas y les llevara unas vidas fracasadas personalmente, familiarmente y de iglesia. Versículo 20, miren lo que termina aquí. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, ¿qué dice? Reunidos allí con nosotros, muertos de miedo, temblando cada uno, allá cuando suene la... Recuerde que el pueblo de Israel aprendió a moverse por trompetas, ¿sí? El chofar. El chofar es un cuerno que sacan cuando mataban los animales y dejaban el chofar. Y el chofar tenía varios sonidos. Hay un sonido de caminar, un sonido de comer, un sonido de guerra, un sonido de trabajar. Que el chofar, cada uno tenía un sonido especial. Y eso me hace acordar, ¿usted ya tiene listo su oído para escucharlo? Porque Pablo nos dice, ¿y a la final qué? Trompeta. Los muertos en Cristo. Y luego nosotros... Los que hayamos quedado, ¿seremos qué? Arrebatados. Entonces, tiene que escucharse una trompeta. ¿Usted ya tiene listo el oído?
¿Que qué, pastor? Que si ya, ¿cómo? Solo los salvos escucharán la trompeta, ¿sí saben? Solo los salvos. Afine bien su oído y esté listo para el Señor. Pero dice aquí, sonó la trompeta. ¿Y cuál fue el cambio de actitud final? Miren lo que sucede acá. No solo dice el cambio de actitud de trabajar, el cambio de actitud de estar unos en la obra, otros defendiendo, distribuirse tareas, animados, reconfortados, desafiados. Y miren lo que dice al final, que es lo que más me anima. Versículo 20. En lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. ¿No le anima eso? ¿No le anima eso? Dios siempre va a pelear por nosotros. Usted no está solo. Pastor, yo vine esta mañana y vine a la iglesia hoy. Estoy solo, desanimado, sola. Muchos problemas tengo en mi vida. Pero usted, si tiene a Cristo, no va a pelear solo. Va a pelear Él por usted. Permita que Cristo llegue a su vida. Permita que Cristo quite ese desánimo de su vida. Cuando recordamos las palabras del Señor, muy lindas en Mateo capítulo 11, dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré, ¿qué? Os haré descansar. Quien me acompañe esta mañana y me escuche esta mañana por la internet, yo sé que el desánimo es una epidemia actualmente. No queremos ni trabajar a veces, ni estudiar los jóvenes. Ahora todos quieren ser youtuber. Eso de estudiar ya como que eso es antiguo. La iglesia, pastor, no sé, no me anima mucho. Yo le invito que invite a Cristo a Jesús en su corazón. Y Él le va a revitalizar y le va a cambiar la perspectiva de la vida y va a pelear sus batallas. ¿Sí sabía? Y ya no va a estar más tirado en la cama, sin fuerzas, descorazonado, desilusionado, desanimado y pensando tal vez en quitarse la vida. No, es hora de pelear la batalla. Es hora, como Nehemías, pelear. Es hora de hacer. Amado Padre, gracias damos, Señor, esta mañana por tu palabra. Rogamos, Señor, que hoy sea sellada en nuestro corazón y simplemente descansamos en ti, reposamos en ti y llévanos en tus brazos, Señor. Sabemos que en los momentos más difíciles de nuestras vidas tú caminas por nosotros y nos cuidas en buenos pastos. Llévanos con bien a nuestro hogar, Señor, y bendícenos en esta mañana. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén.